Buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Muy bien, vamos a continuar ya la clase de soplos que estábamos ya casi a punto de finalizar. En clases previas ya habíamos comentado algunas características referentes a los soplos sistólicos, ¿no? Hablábamos de lo que corresponde valvulopatías muy interesantes en cuanto a lo que es una estenosis mitral. Si recordamos, clases previas habíamos comentado que la estenosis mitral va a tener características propias. Sabemos que al estar la válvula aórtica estenosada va a impedir el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el llenado del ventrículo izquierdo va a estar alterado. Sabemos que el hecho de que el corazón se relaje, el ventrículo izquierdo se relaje y se llene, este hecho va a ser favorecido gracias al paso de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Pero si esto no se va a llevar a cabo, va a existir una alteración en el llenado del ventrículo izquierdo. Muy importante saber la localización del foco mitral, ya habíamos mencionado en clases previas, que se encuentra a nivel del cuarto espacio intercostal y una línea imaginaria a nivel de lo que es la clavícula, ¿no? Una línea medio clavicular izquierda. Vamos a tener un primer ruido cardíaco reforzado. ¿Por qué va a estar reforzado? Recordemos que al estar la válvula prácticamente estrecha, el flujo de la sangre va a pasar con dificultad y va a demostrar o denotar, desde luego, esta dificultad por el paso de esta válvula, la presencia de un soplo de tipo diastólico, ¿no? Soplo diastólico. Repetimos nuevamente, no se olviden, los soplos diastólicos a nivel de las válvulas semilunares reflejan insuficiencia, pero en las válvulas AB reflejan una estenosis. Por otro lado, tenemos que saber que este soplo se puede irradiarse a otro lugar, puede desde luego también generar una alteración dentro de lo que es la auscultación. A veces se confunde mucho con la presencia tal vez de un soplo de tipo insuficiencia aórtica. Pero no nos olvidemos que la estenosis aórtica en la mayoría de los casos, incluso me atrevo a decir en su totalidad, la causa de esta estenosis va a estar dada por la fiebre reumática. Es la única causa. No existe otra causa que conlleve a una estenosis de la válvula mitral. La fiebre reumática es un proceso inflamatorio, es un proceso agudo y autoinmune, donde va a condicionar la fusión de las comisuras de las valvas, de la aorta, o en todo caso de la mitral, y esto condicionar una estenosis como tal. Ahora, dentro de la clínica, ya habíamos comentado algo, que si recordamos, la sangre va a pasar a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Tenemos 4 venas pulmonares, 2 superiores y 2 inferiores. Pero como la válvula mitral va a estar cerrada, automáticamente la sangre no va a poder pasar al ventrículo izquierdo y la presión en la aurícula izquierda va a aumentar. Incluso puede ser que esta aurícula izquierda se dilate. Este aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda va a afectar a las venas pulmonares, porque las venas pulmonares no van a poder pasar la sangre hacia la aurícula izquierda. Y por ende, esta persona se va a caracterizar por congestión pulmonar, ya que la sangre no puede regresar hacia lo que es la aurícula izquierda. Por otro lado, si va a haber congestión a nivel de los pulmones, la sangre no va a poder pasar, va a haber un ligero aumento de la presión de los capilares pulmonares, y este aumento de la presión de los capilares pulmonares puede conllevar a una ruptura de los mismos.
y esto, desde luego, manifestar la hemoptisis que podemos encontrar. No en todos los casos, pero sí se ha visto que muchos pacientes pueden desarrollar una hemoptisis como tal, y este hecho conllevar a que tal vez ¿no? nos lleve a confundirnos dentro del diagnóstico diferencial. Ahora, por otro lado, recuerden siempre que en el caso de la estenosis mitral, también por esa congestión el paciente puede padecer de tos, pero también el corazón se va a fatigar, no se olviden. Lamentablemente, el bajo flujo de la sangre que va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo va a condicionar que el ventrículo izquierdo también bombee una sangre que no sea tal vez al 100% de su capacidad, va a retener un poco de volumen. Y esto va a manifestarse también en algún momento que el paciente puede sentir algún tipo de dolor y también algún tipo de palpitaciones, producto que el corazón se está estresando por la falta de oxígeno que no le llega de forma apropiada. También por esta misma disminución en el flujo de la sangre por el ventrículo izquierdo, que no pasa todo, automáticamente el flujo a nivel muscular, a nivel periférico, también puede estar comprometido y el paciente presentar algún grado de fatiga muscular. Todo se relaciona, eso tienen que tener cuenta todos ustedes, que toda la clínica que se va a presentar en el paciente tiene una causa, tiene el porqué, y estamos tratando de explicar a punto detalle la clínica que va a presentar el paciente con estenosis mitral. En algunos casos, este hecho que afecte de forma retrógrada a los pulmones, también puede afectar a la arteria pulmonar. Recordemos que la arteria pulmonar es el tracto de salida, o corresponde al tracto de salida del ventrículo derecho. Y por el aumento de la presión, de la congestión en los pulmones, esto va a conllevar a que las arterias pulmonares de cada pulmón también aumente su presión y por ende afecte a la arteria pulmonar como tal. Esta alteración de presión va a ir de forma retrógrada, va a afectar también al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, y por ende las venas cavas también van a tener una dificultad en poder pasar su flujo hacia lo que corresponde la aurícula derecha. Por lo tanto, al no pasar el flujo por las venas cavas hacia la aurícula derecha, se va a manifestar el paciente con congestión. Algunos pacientes podemos encontrarlos con datos de insuficiencia cardíaca derecha. La fascia mitral es nada más que una condición donde el paciente presenta una coloración eritematosa a nivel de los maleolos, perdón, a nivel de la región malar, o también llamada pómulos. Por ende, ustedes van a ver que los pómulos de los pacientes van a estar de forma, bueno, tienen un color eritematoso, que también es producto del bajo flujo que se expulsa a nivel periférico. En algunos casos, incluso el mismo hecho de tocar, de palpar el pulso, nos va a permitir visualizar un pulso que va a ser bastante gigante, bastante intenso, producto del esfuerzo que se está haciendo, tratando de compensar de alguna otra forma la poca sangre que pasa de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. En algunos pacientes, desde luego, dependiendo del tipo de soplo, recordemos que hay soplos que son bastante intensos al inicio, a la mitad del soplo o al final. Algunos pacientes presentan un esfuerzo cardíaco, un estrés cardíaco, producto de la válvula como tal. Y también pueden realizar una visualización del golpe del corazón contra la pared del tórax anterior, desde luego. Por ende, la estenosis mitral es una valvulopatía, aunque no común, más que las valvulopatías aórticas, pero sí se ha visto que la causa más común, la fiebre reumática, puede hoy en día condicionar su deterioro como tal. Es más, actualmente tenemos en la caja un paciente internado con fiebre reumática, bueno, que ha condicionado, perdón, la fiebre reumática a una estenosis mitral, y esta estenosis mitral es severa. Por lo tanto, las estenosis mitrales severas
donde el daño es muy considerable, la solución es hacer un reemplazo de las válvulas como tal, ¿no? Entonces, nosotros como médicos tenemos que siempre auscultar todos los focos, tratar siempre de escuchar si es que existe alguna alteración a nivel de las válvulas, especialmente de la válvula mitral. Por otro lado, bueno, acá vamos a escuchar el soplo. Miren, es un soplo donde la mayor intensidad se la produce al final. Un soplo que en un inicio es bastante fino y que al final tiene un retumbe mucho más intenso. Y vemos que acá prácticamente tenemos un primer y segundo ruido cardíaco, no hay ningún tercer o cuarto ruido cardíaco, puesto que en una fase aguda de repente no se puede presentar la presencia de un cuarto ruido como tal. Eso dependerá de la evolución y de la falta de diagnóstico en nuestros pacientes que tienen algún grado de estrechez en la válvula. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla porque estos temas van a entrar al parcial y también de estos 4 de las valvulopatías que estamos viendo, 2 o 3 que son las más importantes se van a desglosar en clases posteriores. Por otro lado, tenemos la estenosis tricúspide. También es muy rara la estenosis tricúspide para todos ustedes. He visto, creo que un paciente nada más hasta la fecha que tenga una estenosis tricúspide. Si bien la causa es la misma que la válvula, que la estenosis mitral, la fiebre reumática, pero no se olviden, siempre les preguntan esto, que de acuerdo, ¿qué válvula es la más afectada por la fiebre reumática? En orden, primero, la más afectada es la mitral. La mitral es la válvula más afectada por la fiebre reumática. Le sigue la válvula aórtica. Posteriormente, recién viene la tricúspide y al final tenemos la arteria pulmonar. Entonces, si se dan cuenta, es muy raro, bueno, pues después de 2 alteraciones muy comunes en las válvulas, recién tenemos la estenosis tricúspide, por lo tanto es muy rara su presentación, ¿no? Y en cierto sentido también es casi similar el pensar en cuanto a las alteraciones que se pueden encontrar. Un ejemplo, sabemos que una estenosis a nivel de las válvulas AV se va a caracterizar por un soplo de tipo diastólico, ¿no? Diastólico. Y algo también que tenemos que recalcar es que el llenado del ventrículo derecho o la diástole del ventrículo derecho va a estar alterado, ¿no? Eso siempre es casi similar al ventrículo izquierdo, la alteración, puesto que sabemos que la sangre no va a poder pasar de aurícula derecha a ventrículo derecho. Por eso es que les decía que está afectado el llenado del ventrículo derecho o de relajación como tal. Existen algunas técnicas para mejorar la audición de lo que es la estenosis tricúspide y tal es el caso de pedir al paciente que realice una inspiración profunda. Cuando el paciente realiza una inspiración profunda, mejora el retorno venoso y por ende el flujo a nivel de cavidades derechas. Y por lo tanto, tendremos desde luego una mejor audición del soplo en ese paciente. Por otro lado, en algunos casos podemos encontrar algunas excepciones, como el hecho de que algunos pacientes que tengan estenosis tricúspide pueden estar relacionados con un chasquido de apertura de lo que corresponde el ventrículo como tal. Por lo tanto, nosotros como médicos tenemos que saber que la estenosis tricúspide, en cierto sentido, puede ser más audible en algunas circunstancias y también puede ser en algunos momentos no muy provechoso el poder tal vez tratar, ¿no? de tener una idea muy clara en cuanto a lo que es la valvulopatía tricúspide. Si sabemos que toda alteración en el corazón derecho puede conllevar a una insuficiencia cardíaca derecha. No se olviden que la insuficiencia cardíaca derecha se caracteriza por congestión sobre todo.
Así como existen algunas alteraciones en la audición y también a través de interrogatorio del mismo paciente, sabemos que también van a haber algunos datos dentro del examen físico que nos van a ayudar en el diagnóstico. Tal es el caso de poder palpar un pulso venoso con onda gigante, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos? Que es palpar un pulso automáticamente en la estenosis mitral, me va a permitir el poder evaluar de forma correcta cómo se encuentra esa onda. Entonces, el corazón se estresa, el corazón trata de compensar de alguna otra forma las alteraciones que presenta, pero desde luego no puede ser de forma permanente. Así como existe una insuficiencia cardíaca derecha, la insuficiencia cardíaca también puede ir acompañada de edemas en miembros inferiores, hepatomegalia por la congestión periférica y también ictericia por la alteración en la funcionabilidad de lo que es el hígado, ¿no? Pero muy raro, la verdad la insuficiencia estenosis tricúspide muy rara dentro de nuestro medio, muy poco probable que se pueda presentar, pero ya sabemos la conducta que se debe tomar. Por otro lado, tenemos otro tipo de soplos diastólicos, como es el caso de las válvulas semilunares. En las válvulas semilunares, los soplos diastólicos denotan insuficiencia. Y la insuficiencia, por si acaso, para todos ustedes a nivel aórtico, puede presentar una clínica variada, pero no siempre presente en los pacientes. Por un lado, sabemos que en la insuficiencia aórtica encontraremos un soplo diastólico, de una intensidad variable, dependiendo desde luego qué tan fuerte esté este soplo. Este soplo de la insuficiencia aórtica lo vamos a encontrar mejor en el segundo espacio intercostal, borde paraesternal derecho. En ese lugar lo vamos a encontrar mejor ese soplo. Y por otro lado, la presencia de lo que corresponde un segundo o un tercer ruido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener clara la idea de que en la insuficiencia aórtica, lamentablemente, la sangre está regresando de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, no está regurgitándose, cuando en cierto sentido la sangre debería pasar hacia lo que corresponde la aorta y después, posteriormente, llegar a todo nuestro organismo, ¿no? Pero en este caso, lamentablemente, nosotros tenemos que ver la causa que lo puede producir y recién tomaron una conducta al respecto. Bien, por otro lado, al hablar de lo que es la presencia del foco o de la lesión en la insuficiencia aórtica, nosotros podemos encontrar un soplo muy conocido que es el soplo presistólico de punta o soplo de Austin-Fleet. Este soplo de Austin-Fleet, como les decía, es la presencia del soplo a nivel, o la irradiación del soplo a nivel del foco mitral. Entonces, ustedes auscultan foco mitral, van a pensar que tiene una valvulopatía, ¿no? Pero en este caso es nada más que el soplo que se suele irradiar a esta región de mitral o debajo de la axila. A eso llamamos soplo presistólico o soplo de Auster-Fleet. Entonces, si se les pregunta en el examen, no se olviden, este soplo de Auster-Fleet, les recalco nuevamente, es nada más que la presencia de la irradiación del soplo a nivel cardíaco y a nivel lo que corresponde periférico, ¿no? Por lo tanto, siempre nosotros tratemos de evaluar bien qué nos llame la atención dentro de lo que corresponde el soplo como tal. Bien, dentro de las causas, no se olviden, son variadas. Tenemos una fiebre reumática que puede producir una insuficiencia aórtica. Y ustedes dirán, pero bueno, pues el hecho que tenga mi paciente fiebre reumática no quiere decir que siempre va a tener una valvulopatía, no. Pero sí se ha visto que es una causante dentro de lo que es la evaluación de estos pacientes. Por otro lado, la aterosclerosis también es una causa, el envejecimiento de las válvulas, no se olviden, cuando las válvulas van envejeciendo, también desde luego pueden favorecer algún grado de insuficiencia como tal. La endocarditis también, la endocarditis son causas que nosotros necesitamos, en cierto sentido, poder analizar bien la causa que lo esté produciendo.
En la endocarditis, no se olviden, se va a caracterizar por la formación de vegetaciones. Estas vegetaciones son como pequeños eh, cúmulos de células, de fibrina, etcétera, que va a adherirse a una de las válvulas prácticamente de lo que corresponde a las válvulas mitral y producir una alteración en su trabajo. Pero de todas formas, saber que existen muchas más causas de las que nosotros podemos imaginar dentro del deterioro de esa eh, alteración cardíaca, ¿no? Por lo tanto, en algunos casos incluso vamos a encontrar aneurismas, ¿no? Disecantes en la aorta. Esos aneurismas sabemos muy bien que es una dilatación que en algún momento puede presentar una ruptura del mismo y condicionar la vida del paciente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que también, por otro lado, la causa congénita o el hecho de que una persona nazca con ese deterioro, bueno, pues va a colaborar en lo mínimo que se pueda, ¿no? Por otro lado, sabemos y ya habíamos explicado en clases previas que puede haber que la válvula también nazca con algunas alteraciones dentro de lo que corresponde a su formación. ¿Por qué? Porque se ha visto que algunos pacientes con cardiopatías congénitas pueden desarrollar alguna alteración si no se resuelve el problema como tal. Entonces, siempre tenemos que priorizar a estos pacientes antes de presentar y tener alguna observación. La insuficiencia aórtica se puede clasificar en insuficiencia aórtica aguda y crónica. No nos olvidemos. La aguda generalmente se produce por un trauma, ¿no? A nivel cardíaco que conlleva un deterioro de la válvula. Ahí vamos a tener, por ende, una endocarditis, o perdón, un edema agudo de pulmón agudo. Y por otro lado, en la crónica, donde la disnea, la fatiga y el síncope y alguna otra alteración pueden esperarse y ser aplicados de forma correcta. Muy bien. Entonces, por otro lado, tenemos los soplos diastólicos crónicos, donde el paciente va a presentar ya de forma crónica o de bastante tiempo esta alteración a nivel de la válvula, y esto puede manifestarse también con algunos datos de evitar sobrecargas durante lo que es la cirugía. Nos recordemos que generalmente las personas añosas presentan ya algún grado reversible de daño en la válvula, y eso desde luego es poco valorable por el hecho de que lamentablemente tenemos que ir a hacer un seguimiento del paciente. Dentro del examen físico, nosotros tenemos que buscar algunos datos importantes. La insuficiencia aórtica, no se olviden, tiene más clínica que la estenosis aórtica, mucho más. Pero esta clínica que va a presentar no siempre va a estar en todos los pacientes, ¿no? Porque eso es variable de una persona a otra. De todas formas, los signos que vamos a encontrar y que tienen que saber muy bien es el signo, o en todo caso, el signo de Muset. El signo de Muset es cuando la persona mueve la cabeza de atrás adelante, ¿no? El signo de Muset. El pulso de Seller-Saltón. Entonces, cuando nosotros tocamos el pulso, automáticamente va a ver o van a sentir que a momentos lo sienten bien y a momentos no. Y eso es producto, lamentablemente, de la alteración a nivel cardíaco. El signo de Quinque. El signo de Quinque es nada más que la diferencia de presiones. Nosotros medimos las presiones en extremidades superiores e inferiores y se van a dar desde luego cuenta que en cierto sentido nosotros tenemos que sí o sí ir valorando los pacientes, ¿no? El signo de Quinque no se van a olvidar, es una diferencia de presión muy notoria en cuanto a lo que corresponde las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Eso es variable, ¿no? El signo de Müller también, el signo de Müller, no se olviden, cuando yo le pido al paciente que abra su boca, y automáticamente voy a ver cómo la úvula va de atrás adelante. Entonces ahí hablamos de un signo también característico y propio de la insuficiencia aórtica. Por otro lado, lo último es siempre mencionar que algunas alteraciones pueden ser alteradas o en todo caso tengamos que poder visualizar los signos y síntomas que acabamos de mencionarlo para hacer un
un lugar donde nosotros podamos, sin ningún problema, sin ninguna alteración, poder hacer un seguimiento como tal. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá, chicos? Bien, entonces fíjense acá, vamos a poder ver la irradiación de este soplo. También lo que les decía hace un momento, este soplo puede irradiarse a nivel de lo que es foco mitral y llevarnos a confundir con una valvulopatía mitral. Por lo tanto, siempre que ausculten foco aórtico y están ante una sospecha de una insuficiencia, pueden auscultar carótidas también y auscultar un lugar determinado para que posteriormente podamos hacerlo sin ningún problema, ¿no? Entonces, este soplo, en algunos casos, puede estar presente y en algunos no. Mucho dependerá el grado y el compromiso de la severidad de la alteración en la válvula como tal. Por lo tanto, no se van a olvidar, es una pregunta incluso de examen, todo lo referente al soplo de Asterfleet, que es lo único que me ha, desde luego que se relaciona con la valvulopatía aórtica como tal. Bien, entonces acá vamos a escuchar el soplo, si vamos a tratar de mostrarnos. Es un soplo, protodiastólico, donde hay mayor intensidad al inicio del soplo como tal. ¿No? Es un soplo continuo, pero de mayor intensidad en un inicio. Nada más bueno, pues es un dato muy llamativo al hablar de alteraciones valvulares aórticas. Por otro lado, vamos a ir viendo, bueno, algunas otras alteraciones dentro de lo que corresponde la válvula pulmonar. No se olviden que la insuficiencia en la válvula pulmonar van a denotar mayor compromiso a nivel de cavidades derechas. Por lo tanto, en la insuficiencia pulmonar, que también es poco visible, hasta el momento, la verdad, una insuficiencia pulmonar muy raro lo hemos visto, pero muy importante saber que dentro de lo que es la insuficiencia pulmonar, el dato más típico que podemos ofrecer es siempre saber el auscultar mejor en el soplo correspondiente. Por un lado, tenemos que saber que al hablar de insuficiencia, hablamos en las válvulas semilunares, hablamos de un soplo de tipo diastólico, ¿no? Soplo de tipo diastólico, el mismo que puede tener una mayor o menor intensidad al inicio, ser un protodiastólico, en todo caso un mesodiastólico y también alguna otra alteración o una mayor intensidad dentro de su formación y la visualización de todo lo que necesitamos para hacer un detalle muy claro de lo que está pasando con la válvula, ¿no? Ahora, algo importante también mencionar que podemos encontrar el soplo de Graham. El soplo de Graham prácticamente es poder percibir bien el soplo, producto de qué? De tal vez un mayor llenado a nivel del ventrículo derecho como tal. Entonces, tenemos que tratar siempre de recordar las valvulopatías en las cuales se coloca más énfasis. En este caso no es esta su situación, donde estamos viendo que la insuficiencia pulmonar puede condicionar muchas alteraciones. Desde el mismo hecho de sentir una valvulopatía que puede afectar, ¿no?, a cavidades derechas y a algún otro órgano como tal. Pero de todas formas, siempre mencionar que la intensidad va a ayudarnos a orientarnos en este sentido, a mayor intensidad, menor actividad desde luego de poder conversar y realizar un mayor control de la válvula, ¿no? Entonces, auscultamos el segundo espacio, línea clavicular media, izquierdo desde luego. El soplo generalmente muy pocas veces se repliega, puesto que sabemos muy bien que es muy necesario el control de todo esto con los pacientes. Entonces, no se olviden dónde tenemos que auscultar. Segundo espacio, borde paraesternal derecho, en el foco aórtico, desde luego en el pulmonar,
por debajo de la clavícula, también está dentro de lo que es aceptable. Y por otro lado, también mencionar que el segundo ruido cardíaco puede estar aumentado de intensidad. Incluso tal vez me atrevo a decir, puede desdoblarse el segundo ruido cardíaco. Recuerden que el segundo ruido cardíaco se relaciona con el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas. Y en este caso también podemos encontrar algún deterioro de la válvula dependiendo la causante como tal, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen insuficiencia pulmonar se pueden caracterizar por tener una hipertensión pulmonar, ¿no? Producto lamentablemente de la alteración de la arteria pulmonar. Tal vez pueden detectar o se pueden mostrarnos algunos datos de insuficiencia cardíaca. Tal es el caso de la disnea o cianosis en algunos pacientes. Al examen físico, un pulso venoso con onda prominente, o sea, sentimos muy bien el pulso en momentos que lo palpamos, y si dependiendo de la severidad de la insuficiencia, incluso también puede llegar a presentar una alteración a posterior, si es que no podemos visualizar bien estas alteraciones como tal, ¿no? Entonces, hay alteraciones en cuanto a lo que es el signo, las cavidades derechas. Dentro del examen físico vamos a encontrar un pulso venoso con onda A prominente. ¿A qué nos referimos? Que el momento en que palpamos los pulsos, especialmente en extremidades, va a mejorar el flujo en ese lugar. También podemos ver que en algún momento el paciente va a necesidad de poder valorar lo que esté pasando o no esté pasando. Nosotros tenemos que ir valorando al paciente de forma muy correcta y evitando que en cierto sentido, produzca alguna alteración. Bien, entonces, esta insuficiencia pulmonar, les recalco, es un poco rara, no la encontramos en el medio, y muy rara vez va a escuchar acerca de él. Más al contrario, sería bueno que usted reciba su tratamiento para lo que es el problema neurológico y ver si es que tiene o no tiene algún procedimiento como tal. Bien, algunas preguntas. Aquí terminamos este tema. ¿Alguna pregunta que tengan? Bien. Vamos a pasar al siguiente tema, que es electrocardiograma. Dentro del electrocardiograma, seguro muchos ya han llevado electrocardiograma en prácticas o están haciendo. Es muy importante que sepan los valores normales para poder leer un electrocardiograma, porque si no leen y no saben los valores normales, les soy sincero, lo único que van a recibir son observaciones dentro de lo que es su aprendizaje. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que el momento en el que nosotros estamos en contacto con un paciente y un electrocardiograma, debemos realizar ¿qué? Un diagnóstico electrocardiográfico, ¿no? Por lo tanto, inmediatamente que nosotros realizamos este diagnóstico, podemos en cierto sentido tener una conducta al respecto. Por lo tanto, el electrocardiograma es un tema muy interesante, pero que también conlleva el hecho de que podamos conocer y saber algunos parámetros dentro de lo que es la normalidad. Vamos a ver, espérenme. Bien. Muy bien. ¿Pueden ver las diapositivas, chicos? No, doctor. No, doctor. Doutor, na pergunta, vai cair também o tema para o exame próxima semana? Sí, electrocardiograma entra al tema, al temario. Así que tienen que estudiar. ¿El examen será sobre 60, doctor? ¿O Sí, tenemos sobre que 60. trabajar? ¿El trabajo que Sobre- tenemos que hacer, algo así se va a pasar? Les voy a tomar un microparcial. Ah, sí. Muy bien. Perdón. Las fechas de la microparcial. Va a ser el sábado. Sábado les voy a colocar microparcial. El examen es jueves, ¿no?
Y examen, Sí, doctor, jueves, 3 de la tarde. Entonces, sábado les voy a tomar el microparcial. Bueno, el microparcial va a estar habilitado desde la mañana hasta la tarde, así que no se preocupen. Pueden hacerlo en cualquier momento. ¿cuál temario será, doctor, solo del microparcial? Todo el temario para el primer parcial es el microparcial. Ah, sí. Para el micro también de todo el temario. Sí, todo el temario. Correcto. Ah, sí. ¿Listo? Sí, doctor. Bien, entonces continuamos. Lo que les decía, antes de poder abarcar un poco más, vamos a conocer un poco del sistema de conducción cardíaco. Ya hablábamos en la primera clase que el corazón es el único órgano que tiene un sistema de conducción cardíaco. Tiene el nodo sinusal, el nodo AB, las fibras interauriculares, el tronco de haz de His, la rama derecha, la rama izquierda que va a cada ventrículo. Y por último, en la periferia, la fibra de Purkinje, ¿no? Entonces, pues, podemos ver aquí en la imagen, son las líneas de color verde que nos está mostrando el sistema de conducción cardíaco. Tenemos por acá el nodo sinusal, que se encuentra por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Una vez que va a generar el impulso, este impulso va a viajar a lo que corresponde el nodo AB, el impulso va a llegar al nodo AB, y en cierto sentido también vamos a poder visualizar que el nodo sinusal es una estructura muy especializada, es el marcapaso fisiológico que también en algún momento hemos leído, y que se encarga de emitir el impulso a una frecuencia cardíaca de 60 hasta 100. Sabemos que la frecuencia cardíaca normal va de 60 hasta menos 100. Por lo tanto, el encargado de darnos esa frecuencia cardíaca es el nodo sinusal. Esto puede variar dependiendo de muchos factores y, ante todo, también dependiendo de algún tratamiento de repente. Por un lado, entonces tenemos el nodo sinusal. No se van a olvidar, siempre les van a preguntar, el nodo sinusal o el marcapaso fisiológico emite el impulso a una frecuencia cardíaca de 60 hasta 100. Si en todo caso el nodo sinusal se enferma, ¿quién se hará cargo? El nodo AB. Pero el nodo AB es más flojo, es más lento en generar el impulso y lo hace a una frecuencia cardíaca de 40 a 60. Por otro lado, también el tronco de haz de His puede generar el impulso, pero a una frecuencia cardíaca mucho menor. Estamos hablando a una frecuencia de 40 hasta 20. Y por último, las fibras de Purkinje, mismas que pueden también generar un impulso, pero estas son demasiado lentas que la frecuencia cardíaca con la que trabajan es menor a 20 como tal, ¿no? Entonces, no se olviden que esta tablita es muy interesante y nos está mostrando el hecho de que cada estructura trabaje de forma muy continua o en todo caso muy exagerada en cuanto a lo que es la estimulación a nivel cardíaco. También mencionar, ¿no?, que en cierto sentido el sistema de conducción cardíaco puede, desde luego, en algún momento estar normal, pero sufrir alguna alteración por X o Z motivo. Por lo tanto, vamos a ir señalando las zonas como tal o las estructuras como tal. Tenemos acá el nodo sinusal, las fibras interauriculares, Bachmann, que es esta de acá, y por último podemos encontrar también algunas otras estructuras que se van a relacionar con el trabajo de cavidades más inferiores, ¿no?